La defensa en el boxeo es uno de los elementos más importantes y a veces infravalorados. Por alguna razón se siente que simplemente hay que subir las manos, mover la cabeza y ya. El resto parece que viene solo. Y eso es una fantasía, y además es una fantasía peligrosa, porque hay que entender siempre que en el boxeo los golpes no son vitaminas, a pesar de lo que se tiende a creer. Esta idea que la defensa solo es levantar las manos y ya, es bastante más complicada y tiene que ver con varios aspectos que son psicológicos dentro de la preparación del combate y la idea de lo que se está haciendo y las cualidades sobre también que el boxeador puede tener. Por supuesto que existen muchísimos movimientos defensivos, hay de varios tipos, principalmente defensas pasivas, defensas activas, contragolpes, ya son de dos tipos, que son de riposta y de encuentro, desplazamientos, maniobras podría decirse, salidas laterales, y también tipos de guardias, ¿no? Se tiende a ver, por ejemplo, mucho la guardia Philly Shell, que es la guardia de hombro, ultra conocida por Floyd Mayweather, aunque para mi gusto mejor uso le da a James Toney y George Benton, donde se deflecta una gran cantidad de golpes por una postura lateral, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo histórico ya. Y obviamente la guardia ortodoxa tradicional. Hace poco alguien me escribía, me decía: no, es mejor combinar la defensa, el estilo mexicano con el soviético. O sea, amigo, no tiene idea de qué cosa está hablando. Porque son objetivos totalmente distintos y defensivamente piensan muy distinto, ¿ya? Entonces, una de las cosas que un poco quería hablar también es que tengo que entender, primero que nada, cuáles son los recursos de mi boxeo. Hay una cuestión, yo sé que mayoritariamente el podcast se escucha en Chile, pero hay una cuestión que es bien importante tenerla clara, que es lo siguiente: el desarrollo del boxeo, mayoritariamente, en Chile al menos, se da incluso a edades mayores. Es bien curioso este fenómeno, ¿no? He conversado bastante con profesores mexicanos, por ejemplo, y me cuentan que allá se parte muy menor, ¿no? 15 años, 14 años, mucho menos incluso. Entonces, una cosa bien importante a comprender es lo siguiente, que el desarrollo del boxeo mismo tiene que ver con, ¿cómo decirlo?, una cuestión de recursos, ¿ya? No va a ser los mismos recursos de habilidades, de velocidad, si yo parto a boxear a los 12 años o parto a boxear a los 30. Ya no es lo mismo. Yo sé que está esta lógica de no, es que todo lo puedo con las ganas. Está bien, ¿no? El que todo lo pueda con las ganas está bien, pero la realidad es otra. Y esto en este sentido no tiene nada de bueno ni de malo, simplemente que tengo que entender la selección de herramientas. Y es aquí donde muchas veces se pasa por alto, ¿ya? Por ejemplo, la guardia de hombro, que es una muy buena guardia, requiere también de un muy buen trabajo de piernas, de control de distancia y de entendimiento de que es una guardia de defensa de distancia que utiliza mayoritariamente contragolpes de riposta, ¿ya? Este es una cuestión que hay que entender. Ahora, por ejemplo, el boxeo mexicano, que trabaja con una guardia alta, pero una gran cantidad de movimientos de cintura y de cabeza, trabaja en línea de ruptura. No busca precisamente, ¿cómo decirlo?, ¿no? Esta idea como de parar y golpear. No, busca sacar el golpe y golpear inmediatamente, aprovechando los espacios, ¿ya? Y aprovechando los espacios, acortar distancia y inmediatamente pasar a distancias más ofensivas como la media corta. ¿Por qué? Porque también se desarrolló en un tiempo, inicios del siglo XX, donde las diferencias de altura, por ejemplo, con los boxeadores norteamericanos que estaban habituados a enfrentar en profesional los boxeadores mexicanos, construyeron este tipo de boxeo que tenía que ser mucho más agresivo y cortar distancia. Entonces tengo que entender cuáles son los recursos que tengo. Tengo un boxeador alto,
bajo, es mayor, no tiene tanta coordinación, porque no es la misma coordinación que tiene un niño de 12, incluso una niña de 12 que puede tener más coordinación, al que puede tener un chico de 30, ¿ya? Que está haciendo boxeo recreativo o quizás competitivo como para probarse cosas personales. Ya eso quiero dejarlo claro. Entonces, tengo que entender que tengo que adaptar esos recursos también a otro factor, que es el tiempo. Tiempo de disposición dentro del entrenamiento. ¿Cuánto tiempo tienes para entrenar? Y tú como profesor, ¿cuánto tiempo tienes para enseñar? Entonces, este tipo de cosas son bien importantes tenerlas claras, destacarlas. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer A, B, C, D? Es importante tener claro esto, porque de lo contrario, yo voy a estar entregando herramientas que no van a funcionar. Entonces, una de las primeras cosas en términos psicológicos es justamente entender cuál es el material que tengo para usar, ¿ya? Una vez entendido esto, vamos a ir a trabajar desde las bases. No, detesto esto de como, no, y la guardia, y Lomachenko, Ben Whittaker. No, hablemos de personas comunes y corrientes y lo que pueden hacer. Porque desde ahí nacen las bases, ¿no? El llegar y copiar una técnica porque se me ocurrió, porque la vi en un video, 100% de las veces no funciona. Entonces, a partir de las bases iniciales, entender que la defensa, sobre todo lo que son sistemas de bloqueo, son posturas del cuerpo durante una situación determinada. ¿Ya? Esto quiero decir que las manos arriba son una postura del cuerpo de bloqueo durante una situación de ataque frontal. La guardia con el hombro es la postura del cuerpo durante una defensa lateral que busca un contragolpe de derecha. Y así también podría ser la guardia cruzada, por ejemplo, y tipos de guardia alta o guardia europeas que tienen la mano adelantada, la mano adelantada más adelante, quiero decir, botan golpes y entran golpes. ¿Por qué digo esto? Porque no hay que encasillarse en que la defensa es una cosa cerrada, ¿no? Que no evoluciona, que no tiene movimientos y que está ahí pegada. Asimismo, tampoco hay que creer que voy a llegar y voy a copiar una guardia y va a salir inmediatamente automático. También entender cuáles son los sistemas de guardia, ¿no? Por ejemplo, hay una guardia que es bien interesante, que es la guardia Filichel. Es un sistema. Un sistema. No es una cosa como, pongo los brazos así y ya, ¿no? Pasa lo mismo con el boxeo soviético. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos sistemas de guardia. Pero son sistemas que se desarrollan en torno a un movimiento en particular. Entonces, una de las cosas que yo tengo que aprender cuando estoy trabajando estas guardias, que lo primero, y esto yo lo aprendí de profesores norteamericanos, es que la defensa de hombro, Filichel, como quiera llamarlo usted, guardia de me gusta guardia de Filadelfia, suena bonito. Use el español, es un idioma bello. Ayer se me acercó un tipo y me decía, soy de la World Beer Boxing. Amigo, hablamos español, un idioma que ha ganado varios premios Nobel, no así con el inglés, así que aprovéchelo, hable español. Cuando la palabra no tenga traducción, use el inglés. Este sistema es complejo y es más avanzado, es para un nivel de boxeo superior. Me explico, está en un estado de boxeo que es más avanzado, que el boxeador tiene que saber reconocer la línea de golpes que tiene enfrente, tiene que trabajar muy bien la línea de ataque y entender cuál es su línea de ataque y cómo puede moverse a través de esa línea de ataque. Esto yo lo he hablado en otras ocasiones sobre la línea de ataque y es un concepto en el cual nos referimos a cómo se estructura la base del ataque frente a la persona en la cual yo estoy. A partir de ahí se organizan los distintos sistemas defensivos. Porque lo que yo siempre tengo que entender en torno a un sistema defensivo. ¿Qué digo sistema? Porque son varias capas de defensa que funcionan en conjunto para poder evadir un golpe, maniobrar con un golpe, salirme del golpe, trabajar con el golpe. Entonces, el Filichel es un sistema que se basa en una línea de golpe atrasada.
peso del cuerpo hacia atrás, ¿ya? Peso del cuerpo en la pierna atrasada. La línea de golpe va a quedar levemente, en una postura tradicional ya, va a quedar levemente inclinada hacia la derecha. Y mi defensa va a estar posicionada levemente hacia adelante. Hay unas variables bien interesantes. Yo recomiendo que hay 3 boxeadores que tienen un progreso, que es muy bonito el progreso que tienen en todo caso, que es el progreso de George Benton, que a mi modo de ver es quien aplica esta guardia con mayor uso práctico, ¿no? Porque claro, Mayweather es increíble, pero Mayweather sigue siendo un tipo que tiene un talento natural inalcanzable, ¿ya? Pero George Benton está un poco más frontal y desde ahí él puede maniobrar muy bien con la pelea corta. Eso es súper interesante porque se tiende a creer que, por ejemplo, el Philly Shell es un sistema en el cual tú estás siempre a la contra larga, ¿no? Como lo hacía Mayweather. El segundo que trabaja esta guardia, que la verdad también lo hace brillante, ¿no? Es Lights Out. James Toney, perdón. Él lo hace muy, muy bien. Recomiendo mucho verlo combate. Tiene muy buenos combates. Y claro, él le da una fase más ofensiva. Él lo que hace es salir a la izquierda y combinar. Siempre abre con upper de derecha y cierra con gancho de izquierda. Y obviamente ya hasta el caso más famoso, yo diría que hoy día, el de Floyd Mayweather, pero también de Floyd Mayweather está dado por obviamente el tipo lo hace increíble, ¿no? El Floyd Mayweather trabaja lateral con bastante uso del jab, medio paso atrás y contragolpe de derecha con pull, que se llama, que es un contragolpe, también se conoce como en la jerga del boxeo cubano como el caballito, que es como que sales medio paso atrás y vuelves con derecha inmediatamente, ¿no? Todo en un movimiento. Y en la actualidad yo diría que obviamente esta guardia se va a seguir ejecutando siempre. En la actualidad lo hace muy bien Jaron Ennis, Ketchum Davis y Shakur Stevenson. Ahora, quiero decir algo, que esta guardia, y esto es importante entenderlo, nace del uso del boxeo cotidiano en los gimnasios de Filadelfia, ¿ya? Nace de ahí, parte de ahí. Entonces, al partir de ahí esta guardia, se genera algo bien importante, que nunca uno tiene que como desestimar o pensar, o decir, oh no, esto no es así. Nace del uso del posicionamiento más lateral para trabajar el contragolpe de derecha. Entonces acá tenemos tres líneas de defensa, ¿ya? Estas 3 líneas van a ser línea 1, que es el hombro, ¿ya? El hombro es el que defiende de los golpes rectos, ¿ya? Recordemos siempre que estamos en postura diestra, ¿ya? Eso es bien importante. A partir de ahí, la mano atrasada que está en el mentón va a ser la mano que va a parar el jab, y la mano, como en este caso la guardia está inclinada hacia el estómago, ese codo defiende los golpes que van al cuerpo. Entonces aquí el sistema sería jab, intercepción del ataque y contragolpe de derecha, ¿ya? Hay que entender, esto es bien importante entenderlo, porque yo he visto mucha gente que se defiende con esta guardia pero no entiende cómo atacar, y es por esto, esta es la razón de por qué esta guardia también es más avanzada y no es una guardia como que llegamos y hacemos cualquier cosa. Entonces el sistema de Philly Shell es importante entenderlo, que se basa mucho en el uso de los medios pasos hacia atrás y el medio paso hacia la izquierda, ¿ya? Porque de la izquierda reinicio el jab, y una vez que reinicio el jab tengo apertura por dentro para ya sea atacar con upper de derecha o con recto de derecha. Entonces acá la defensa va a funcionar en un punto lateral,
¿ya? Creo que se entiende esto porque George Benton la tiene más frontal, pero de ahí en adelante se va a ir lateralizando cada vez más. Hoy día, por ejemplo, personas como Shakur Stevenson, de verdad que es lateral ya ridículo. O sea, el tipo está prácticamente parado como si fuera un palillo al lado de la guardia y es muy difícil darle porque además como tiene guardia izquierda, cuesta mucho llegarle al punto. Entonces ese es uno de los temas, ¿no? A trabajar en esa guardia. Y es tan importante entender que tiene un equilibrio que es 70% defensivo. Entonces, ¿cómo llegamos a un punto donde esto se pueda desarrollar de mejor manera? El asunto es el siguiente. Tengo que entender que estoy defendiendo una línea y en esa línea el rol es cuando yo bajo, ¿ya? Viene el jab, defiendo con el hombro, boom, o sea, saco el golpe con el hombro, me inclino hacia adentro, ¿ya? Salgo hacia la izquierda, viene el otro golpe, salgo hacia la derecha y mantengo siempre en todo momento el bloqueo. En este caso con una mano, con la derecha la mantengo bloqueo arriba, bloqueo abajo, bloqueo al centro y mantengo la línea lateral y trabajo con la mano izquierda adelantada. ¿Ya? Trabajo con la mano izquierda adelantada, siempre en doble jab. Hay una cuestión bien interesante que es la que decía Benton. A mí me voy a ver, esto tiene que entenderlo bien. Hay una enorme diferencia entre un buen boxeador y un buen profesor. Por supuesto que un buen profesor puede haber sido un buen combatiente, pero en general lo curioso es que en la mayoría de las ocasiones no pasa. Porque esto tiene que ver con que el profesor entiende la globalidad del asunto que está sucediendo frente a usted. El peleador entiende lo inmediato y cómo tiene que resolver eso inmediato, ¿no? Y por eso hay personas que tienen una tremenda capacidad de respuesta y lo pueden hacer muy rápido y muy rápidamente pueden como romper ahí el ritmo, ¿no? Pero el profesor ve otra cosa, ve el más allá. Entonces, por ejemplo, ayer uno veía un video de una de las grandes maniobras que, por ejemplo, que hace Benton con Meldor Taylor, que es un boxeador muy rápido, que bueno, tuvo un peleón con Julio César Chávez. Es justamente esta idea de que tú tienes el espacio de trabajo, ¿ya? Donde tienes que desestabilizar la guardia del otro. Y de hecho lo que le decía a Benton es, desde esta posición de roller, que es la que estaba explicando, lanza doble jab, pero el jab va a ir al pecho, al hombro, a la cabeza. Y en ese esquema. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? Porque de esa forma ese jab desestabiliza la guardia del otro. Y claro, si usted recibe un impacto fuerte, por ejemplo, en el hombro, automáticamente la guardia se va a mover, la guardia se va a cambiar de lado, se va a rotar, no va a estar ahí, no va a seguir ahí. Y esa es una de las cosas muy interesantes que tiene el entender esta guardia. Esta guardia no es algo, quiero decirlo, no es algo que uno diga como, oh, qué sencillo, qué fácil hacerlo, ¿no? No, para nada. Requiere conocimiento específico de lo que estoy haciendo y cómo lo estoy trabajando. Y por lo mismo es importante tenerlo claro. ¿Ya? Tenerlo claro sobre cómo hay que trabajarlo, cuál es la forma en la cual lo tengo que organizar. Entonces, tengo que entender esto, ¿no? La guardia de hombro es avanzada. ¿Por qué es avanzada? Porque requiere el conocimiento central de la postura. La postura, el rol o, ¿cómo decirlo? Rol o cintura. Y a partir de esa idea avanzada yo tengo que entender que lo que voy a trabajar en este sentido tiene que ser un concepto más, por así decirlo, más desarrollado de cómo estoy manejando el boxeo. Y por eso es importante entenderlo, ¿no? Tenerlo claro un poco de cómo lo estoy haciendo y de qué manera lo estoy dirigiendo. Por eso, en general, es una guardia que se tiene que enseñar cuando ya existe una base. Y tú ya ves que la base tradicional de boxeo funciona, que tiene un buen esquema, que está ordenada. Bien. Cuando ya esa base está organizada, yo la puedo trabajar, la puedo pensar mejor, ¿no? Y la puedo tener ahí en mente trabajándola sobre una base más centrada en lo que estoy haciendo. Porque de llegar, esto me pasa mucho, que de repente veo esta guardia, claro, veo la guardia parada ahí en chicos que o son más bajos, por lo tanto le van a llover las derechas, o no tienen noción de movimiento.
porque es una guardia que depende mucho del movimiento. Entonces hay que entender esto cuando se pasa a escenas de defensa más avanzadas. Una de las cuestiones relevantes a pasar a formas de defensa más avanzadas tiene que ver con cómo yo entiendo el desplazamiento y el movimiento en cuanto estoy ejecutando las defensas, ¿ya? Porque si yo me quedo parado ahí a recibir golpes o simplemente solo salgo atrás, lo que estoy haciendo es crear una trayectoria, una carrera libre para que me lleguen las derechas, ¿ya? Eso tengo que entenderlo y tengo que tenerlo bien claro a la hora de comprender un poco cómo estoy desarrollando mi sistema como de defensa, ¿ya? Cuando digo sistema siempre voy a enfatizar en lo mismo. Sistema es que tú tienes una parada, un bloqueo, un desvío, un movimiento, todo eso está integrado. Todo eso funciona como un movimiento. Por eso estas defensas son más avanzadas, tienen otro sentido, están más desarrolladas y se trabajan desde otras bases. Por lo tanto, un punto de inicio, por ejemplo, para estas guardias tipo Filichel, es que tengo que estar más avanzado en torno a situaciones que no se toman en cuenta a veces en la defensa, como el desplazamiento, el bloqueo, el ver el golpe, aprender a contar golpes. Es una cuestión que es súper importante. El rival no te va a lanzar 8 golpes, no, físicamente eso no es posible. Entonces, cuando yo aprendo a contar golpes, por ejemplo, 1, 2, 3, viene el espacio, puedo entender cómo puedo contragolpear. La misma guardia de hombro tiene un gran problema, que es justamente un espacio que queda entre el ataque, ¿ya? Por ejemplo, jab, recto, cruzado. Si yo hago jab, recto, recto, el tercer recto entra, porque la guardia está como planteada para irse de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces, el mismo hecho de contar golpes me ayuda a entender cómo mejorar la guardia. Ahora, hablando un poco del Filichel, hay que entender que el cuerpo tiene que estar muy perfilado, con el peso de la pierna trasera atrás para evadir y contragolpear, y ligeramente más frontal para pasar a transición y contraatacar. Aquí hay una cuestión bien importante. En ningún caso la guardia se va a transformar en estar solo en una posición y no hacer nada más que estar solo en esa posición. Ese detalle es muy importante, porque tengo que entender que en todo momento yo voy a estar en un proceso de transición a ofensiva. Y ese es uno de los problemas. Esto pasa con todas las guardias, ¿ya? Tanto, por ejemplo, una guardia alta o una guardia de boxeo soviético, que si yo me quedo como encerrado en la idea de que solo voy a estar en ese espacio defensivo, me encierro y no puedo volver a atacar, ¿ya? Y esa idea de a partir de ahí ya se vuelve directamente peligrosa, ¿ya? Entonces, siempre tengo que entender que tengo el espacio para contragolpear, para contraatacar, para empezar de nuevo. Volviendo sobre la idea del Filichel, de defensa de hombro, la mano adelantada, cuando estoy en defensa, está cruzada abajo protegiendo el abdomen y el hígado, ¿ya? Pero, y esta parte es importante, cuando estoy a baja o media altura, lista para medir o empujar mientras el hombro se eleva, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero pasar a ataque de hombro elevado, paso con la mano elevada a media altura, ¿ya? Y entender esto, que hay transiciones de desplazamiento que son defensivos y que son ofensivos. Otro punto de importancia es el hombro delantero. El hombro delantero, cuando estoy en defensa, está pegado al mentón y va a desviar los jabs con un giro del torso. Es un giro suave, ¿ya? Tiene que ser suave el giro, no una cosa así súper exagerada, súper loca. No, tiene que ser un giro suave. Y en variación ofensiva va a actuar siempre como un escudo, ¿ya? Entonces,
sube de forma activa mientras doy el paso al frente para absorber el impacto, el hombro, ya estamos hablando del impacto. Entonces cuando me atacan, gira de forma suave, cuando voy adelante va absorbiendo el impacto. ¿Qué pasa con la mano atrasada? Que va a ser la mano que va a pasar al ataque. La mano atrasada tiene que estar pegada a la mejilla, a la sien, para bloquear los cruzados de izquierda. Y la mano en ofensiva tiene que estar pegada a la sien, lista para lanzar la derecha, ¿ya? Lista para lanzar la derecha. Y ahí, obviamente, y esto es muy importante, cuando lanzo la derecha, la mano izquierda pasa a posición ofensiva con la guardia alta, ¿ya? No me quedo con la mano abajo. Yo diría que este es uno de los más grandes problemas de trabajar esta guardia, por eso se requiere ser más avanzado, porque un boxeador más avanzado no va a dejar las manos abajo. Entonces, pegada a la sien, lista para lanzar la derecha y el uppercut de contra, ¿ya? Me explico. Derecha o, si viene encima, uppercut en contra. Entonces, entender un punto que me parece que es importante, que es que tiene transiciones ofensivas y defensivas que van operando según las circunstancias, ¿ya? Esto es bien relevante entenderlo. ¿Por qué funciona, por ejemplo, para romper la guardia de un rival más alto? Cuando peleo con un rival más alto, ir de frente, con una guardia clásica, ¿no? Me expone a que me frenen con un jab frente a los ojos, ¿no? Entonces, al usar el hombro mientras avanzo, reduzco el blanco y al perfilarme un poco, el rival ve la mitad del cuerpo. Este punto es relevante. Entregar poca información sobre lo que estoy haciendo, sobre cómo estoy avanzando. Porque si entrego exceso de información, como que voy frontal, ya el rival puede seleccionar golpes. Ya esto lo hablamos en el capítulo de la selección de golpes. El rival puede como ponerse a seleccionar golpes y ver exactamente como dónde, cómo, cuándo me puede golpear. Y eso específicamente no ayuda, ¿no? Eso quiero dejarlo claro. No ayuda que yo le esté entregando información al rival. Entonces, primero, reduzco el blanco. Segundo, el hombro absorbe el golpe. Y el jab del rival choca contra mi hombro adelantado en lugar de la mandíbula, ¿no? Nadie quiere eso. Entonces, aquí me quedan las manos libres para contragolpear. La derecha está libre para lanzar el recto. Y a su vez, la misma izquierda, si estoy en corta distancia, puedo trabajar con jab y con uppercut para entrada. ¿Ya? Uppercut con entrada en el espacio para atacar. ¿Ya? Esto es una cosa muy importante, sobre todo estas defensas, es trabajarlas bastante con paragolpes, trabajarlas mucho con escuela de combate, trabajar paso a paso cada cosa. ¿Ya? A ver, no es una mala guardia, pero es una guardia que requiere un estado avanzado y una comprensión también de lo que estoy haciendo en boxeo. Una comprensión de que si estoy en contraataque, estoy en contraofensiva, estoy solo en posición defensiva, y cómo hago transiciones de un estado al otro. El comprender ese espacio de transiciones me va a ayudar, ¿ya? Me va a ayudar mucho. Me va a ayudar mucho a irme moviendo. Entonces, aquí una de las cuestiones que va a ser compleja en la transición del filichel de defensa al ataque. Y en esto yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno ve como alguien que se está poniendo a hacer filichel así de la nada, es porque si no sabes cómo atacar, te vas a encerrar en la guardia y eso se va a transformar en un tremendo problema, ¿ya? Porque, y esto pasa, insisto, lo que lo dije anteriormente, pasa con todas las guardias. Te vas a encerrar en una guardia y no sabes para dónde vas a ir ni qué es lo que vas a hacer y te vas a quedar ahí atrapado. Entonces yo tengo que entender, primero que nada, sistemas de transiciones para pasar a la de la defensa al ataque usando esta variación ofensiva del filichel. Una de las cuestiones más importantes y por lo mismo también más difícil es eliminar por completo las pausas temporales entre absorción del golpe y respuesta. No se trata acá de defender y luego atacar, ¿no? Sino que uso el impacto del rival para atacar. Y esto es
difícil. Quiero dejarlo claro, ya no quiero hacer como, no, esto es imposible, no, esto es difícil de lograr y es probablemente por eso también se requiere más experiencia para entender un poco lo que está pasando.